En la Biblia, en el Apocalipsis, los 24 ancianos. ¿Qué clase de personajes son realmente? Ellos pueden sentarse en tronos de gloria, con coronas en sus cabezas, llevando coronas de oro en sus cabezas, vestidos con vestiduras blancas, sentados alrededor del trono de Dios. Dios tiene un trono de gloria, sentado en el centro, y además, están los 24 ancianos, cuyos tronos rodean a Dios. Es muy maravilloso. ¿Por qué? ¿Son 24 ancianos? Está relacionado con un asunto. En la época del antiguo rey David, el reino de David era extremadamente próspero. Él temía mucho a Dios. En sus últimos años, estableció los turnos de los sacerdotes. Había 24 turnos. Él estableció los turnos sacerdotales. Había 24 turnos. Entonces, cada turno tenía a un anciano para liderarlo. Así que, justo en ese momento, fue el rey David junto con el sumo sacerdote de entonces, Sadoc, decidieron esto. Y los nombres de cada turno, curiosamente, están todos escritos en la Biblia, probablemente en algún lugar de una crónicas, que relata cómo el rey David, junto con el sumo sacerdote de entonces, echaron suertes para determinar los turnos de los 24 ancianos. Es muy maravilloso. Y así, en el Apocalipsis, realmente aparecen los 24 ancianos. Entonces, ¿por qué se dividen en 24 ancianos? Hay una razón. Por ejemplo, el día tiene 24 horas, y en cada turno, un anciano lidera la adoración para servir a Dios. Parece estar relacionado con esto. Entonces, a continuación, vamos a explicar sobre los 24 ancianos, qué clase de personajes son realmente y cuándo aparecieron. La aparición de los 24 ancianos debe ser cuando la nación de Israel se convierte en un reino. Cuando se convierte en una gran nación, solo entonces aparece. Es decir, el Israel espiritual debe convertirse en una gran nación, y entonces habrá un rey muy poderoso, que teme mucho a Dios, alguien que respeta profundamente a Dios, reinando en su trono de gloria, gobernando la tierra, y seguramente es de Dios y del Hijo del Señor, en este periodo, cuando sucederá lo de los 24 ancianos. Entonces, hay dos testimonios, que demuestran que estos 24 ancianos son hermanos de esta era. Entonces, antes de hablar de estos dos testimonios, el hermano Heber primero hablará de lo que está registrado en la Biblia. ¿Quiénes son realmente más honorables, los 24 ancianos, o los 12 apóstoles? Heber dice que los 24 ancianos son más honorables, porque después de que el apóstol Juan vio que se terminaba de sellar a las 144,000 personas, después de eso, hubo una gran multitud, de cada país, de cada nación, de cada grupo étnico. Eran innumerables. Entonces, el apóstol Juan preguntó a uno de los 24 ancianos. Uno de ellos le dijo a Juan: ¿de dónde vienen estas personas? Entonces Juan respondió al anciano diciendo: Señor mío, tú lo sabes. Juan dijo: Señor mío, tú lo sabes. El apóstol Juan llamó a uno de los 24 ancianos: Mi Señor. Esto demuestra que los 24 ancianos son realmente más honorables que los apóstoles. Entonces, ¿los 24 ancianos son personas de esta época? El hermano Heber relató dos sueños. Hermanos y hermanas sabrán que son de esta época. Uno de los sueños fue un sueño que el hermano Heber tuvo personalmente. Este sueño fue el sueño de la escalera al cielo de su juventud. El hermano Heber subió por la escalera al cielo. El Dios de gloria, como un abuelo, estaba sentado en el trono de gloria. Llevaba una corona de gloria en su cabeza. Y entonces, había más de 20 hermanos, junto con el hermano Heber, alabando a Dios en voz alta juntos, estando juntos con gran alegría. Esto significa que los 24 ancianos tendrán una relación muy buena con el hermano Heber, convirtiéndose en el grupo de amigos más cercanos del hermano Heber. ¿Cómo se demuestra esto? Los 24 ancianos no son personas de la época de los antiguos apóstoles, sino un grupo de hermanos de esta época. Este es el primer testimonio. En cuanto al otro testimonio, es aún más claro.
Este testimonio es de la hermana Rebeca. Hace unos años. Ella olvidó qué año era. Es decir, ella tuvo un sueño como este. En su sueño, vio ladrillos de oro en el cielo. O tazones de oro. Cayendo del cielo. Entonces vio. Cuando caían. Ella pensaba, ¿cómo es que caen tazones de oro? ¿Del cielo? Iré a ver. ¿Quién exactamente recogerá estos tazones de oro? Entonces, al ir a mirar, descubrió que nadie a su alrededor, veía estos tazones de oro. Entonces una voz dijo, estos tazones de oro son muy valiosos. Ve a recogerlos. Y, cuenta cuántos hay. En ese momento, la hermana Rebeca no sabía si a ella, pensaba que no sabía si esa voz le estaba hablando a ella. Miró a su alrededor, miró a la izquierda y a la derecha y descubrió, no había nadie más. Ella se aseguró aún más de que le estaba hablando a la hermana Rebeca. Entonces la hermana Rebeca fue a recoger estos tazones de oro. Originalmente, ella iba a mirar quién los recibiría, pero para su sorpresa, fue ella quien los recibió, así que los recogió. Y luego, y después de recogerlos uno por uno, ella los contó, y descubrió que las copas de oro eran 24. Entonces, es muy maravilloso. Al principio, ella ni siquiera conocía al hermano Heber, y soñó que recogía 24 copas de oro. Eso lo recogió la hermana Rebeca. Y la hermana Rebeca es la señora principal. Es una hermana de esta era. Eso demuestra que estas 24 copas de oro son un grupo de hermanos de esta era, que serán ancianos y sacerdotes. De esta manera, entonces entendemos que las 24 copas de oro, los 24 hermanos son los hijos de la hermana Rebeca, los hijos, también los hijos de la hermana Zaoan. ¿Por qué? Estas dos hermanas son ambas madres. Las dos hermanas es como si fueran algo así como una relación de suegra y nuera. La hermana Zaoan es la madre de la patria. Es como Sara. La hermana Rebeca es la señora principal. Y es como la nuera. Por supuesto. Esto es desde la perspectiva de Sara y Rebeca. Pero, sí, lo miramos desde Rebeca y Raquel. Cambia de nuevo. Una es la suegra. Y la otra es la nuera. Se intercambian entre sí. Ja ja ja. Se refiere a que estos 24 ancianos son ellos. ¿Acaso en sus manos tienen 24 copas de oro? En el Apocalipsis se explica así. Cuando el Señor Cristo, cuando un ángel fuerte, proclamaba diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos? En ese momento Dios, el Padre Celestial, tenía un libro en su mano, y entonces los 24 ancianos se postraron ante el Señor Cristo, y cada uno tenía una arpa, y también tenían copas de oro. Las copas de oro estaban llenas de incienso, y dentro de estas copas de oro están las oraciones de los santos. Así que los 24 ancianos, cada uno con una copa de oro, son exactamente 24 copas de oro. Esas 24 copas de oro son algo extraordinario. Las 24 copas de oro representan en lo celestial al grupo de hermanos más honorable. Así que aquí las 24 copas de oro simbolizan las oraciones de este grupo de hermanos. Por supuesto, cada anciano representa detrás de la miles y millones de hermanos y hermanas. Dicho esto, los 24 ancianos, ¿de qué era son personajes? Son personajes de esta era. ¿Cuándo aparecerán gradualmente? Debería ser en estos años que aparezcan gradualmente. Porque ayer el hermano Heber, cuando hablaba del Apocalipsis, habló de las 7 congregaciones, y cada congregación, por un hermano líder. Cuando vino a hacerse cargo, la hermana Zaoan, ella escuchó la voz del hermano Isaacar diciendo, anciano. Entonces el hermano Heber explicó que el hermano Isaacar es uno de los 24 ancianos. Uno de ellos. Entonces, él pertenece a la espiritual tribu de Isaacar, el hermano Isaacar. Siendo así, en la tribu del hermano Isaacar, además de Isaacar, hay otro hermano, que también, junto con el hermano Isaacar, será anciano de esa tribu. Parece que eso es lo que significa. De este modo, estos ancianos son de esta era. También el año pasado, el hermano Benjamín también soñó
con el asunto de los 24 ancianos. En su sueño, soñó que trabajaba junto con el hermano Heber y la hermana Zawan. En aquel periodo, él se esforzaba en la obra de traducción, y luego editaba la verdad, y la publicaba en la red externa. En ese tiempo, no había muchos hermanos y hermanas trabajando juntos, solo 3 o 4 hermanos y hermanas. Así que él se esforzó mucho, y siempre, cuando Heber vio, trabajaba con gran fidelidad. De vez en cuando, el hermano Heber veía en la red externa la cuenta de la que él era responsable. ¡Guau! De repente publicaba muchísimos. Hace apenas unos días, el hermano Heber vio que nuestro hermano Benjamín, responsable de cantar a papá, alabar a papá Jehová, esa cuenta, ya casi, había alcanzado los 3,000 vídeos. Es decir, los vídeos del hermano Heber, hablando de la verdad, casi alcanzaban los 3,000 vídeos. Heber se conmovió mucho. Entonces, nuestro hermano Benjamín soñó en su sueño que trabajaba con la hermana Zawan y el hermano Heber, después de trabajar juntos con esmero, y más adelante, el hermano Heber, él vino ante el hermano Heber, y el hermano Heber le habló sobre los 24 ancianos, explicándoselo, diciendo sobre los 24 ancianos. ¿Qué significa? Significa, debes esforzarte por buscar ser uno de los 24 ancianos. O el significado del sueño es, vas a ser uno de los 24 ancianos. Más adelante, este año nuestro hermano Benjamín, o el año pasado, lo he olvidado, también soñó que iba a trabajar, trabajando para el jefe y el hijo del jefe. El jefe y el hijo del jefe eran muy amables, así que el jefe y el hijo del jefe le pagaron al hermano Benjamín un salario de 12,000. Él sintió en su espíritu por fe que debía de haber obtenido una de las 12 tribus. Lo que cada tribu ofrece a Dios son exactamente 12,000 personas. Y luego, una vez, fue a comprar panes al vapor, o pan o bollos al vapor. Cuando fue a comprar, los bollos eran muy caros, un bollo a 12 yuanes, lo que significa que, un bollo a 12 yuanes, en su espíritu sintió que obtendría una tribu, la tribu de Benjamín. Entonces, el hermano Heber de esta manera, ya sea a través de el sueño del hermano Benjamín, o del hermano Heber, o de la hermana Rebeca, o de la hermana Zawan ayer, escuchando la voz del hermano Isaacar diciendo, anciano, en realidad, en cuanto a este asunto del anciano, debería ser, fue en el año 2024, la hermana Zawan, en su sueño, soñó que para el hermano Heber, encontró a un anciano, para ayudar. Ella también tuvo un sueño así. Este anciano tenía unos 60 años, y luego, la descripción es similar al actual. Hermano Isaacar. Dicho esto, entendemos que los 24 ancianos son hermanos de esta era. Entonces, los de esta era, 24 hermanos, ¿son honorables? Extremadamente honorables, porque estos 24 hermanos, es muy probable que cada hermano deba ayudar al hermano Heber a pastorear a personas que tal vez superen los 100 millones. Es posible que detrás de cada hermano haya 100 millones de hermanos y hermanas, bajo su responsabilidad de gestión, para ayudar a pastorear juntos. Por lo tanto, estos 24 ancianos, en el Apocalipsis, los 24 ancianos, son hermanos de esta era, y además, estos 24 ancianos saben muy bien. Cuando Juan preguntó, cuando esa gran multitud terminó de ser sellada, vino una multitud incontable. En ese momento Juan no sabía. El apóstol Juan no sabía. Estas personas, ¿de dónde venían? Entonces uno de los ancianos dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo sabría el anciano sobre la gran tribulación? Porque los 24 ancianos son del periodo de la gran tribulación, así que son ellos quienes pastorean personalmente a esta gran multitud de personas incontables. Son el hermano Heber y los 24 ancianos, quienes pastorean juntos. Por lo tanto, el hermano que es anciano lo sabe muy bien. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.